Este es el robot que rompió el juego. Muchos ya entenderán por qué vamos a estar hablando de esto hoy, porque realmente me ha tomado partida. Que, bueno, muchos ya les debe haber pasado en todas las ligas, ¿eh? No quiero hacer esto como que sí, porque los pay to win. No, en todas las ligas. Este robot, el Ochocochi, que apareció como un meme de tener el mismo nombre que el Orochi, que tiene una simbología por detrás muy importante, pero no vamos a estar hablando de eso en este video porque lo hicimos al principio. Ha sido el robot y lo es al día de la fecha y creo que va a seguir siéndolo. Tal vez estamos hablando en el 2023, puede que estés viendo el video en otro momento. Creería que esto se va a extender por obvias razones. A ver, hay dos posturas. Una postura es que lo van a nerfear de manera, ¿cómo podríamos decirle? De emergencia, como ocurrió otras veces. Pero otras veces el nerfeo de emergencia no fue tan brutal la causa. Es decir, no había un robot tan brutal, ni un caso tan brutal para tomar esas medidas. Y se tomaron. Sin embargo, acá estamos en presencia de un evento que nunca se dio en el juego y no se ha tomado ninguna medida. Entonces, por un lado, yo divido dos cosas. Que no se va a tomar ninguna medida hasta cierto punto. Es decir, podríamos estar con esto hasta año nuevo. Y no sé si más. Esa es una postura, ¿ok? La otra postura tiene más puntos a favor, pero sabemos que siempre piensa mal y tendrás razón. Hemos visto en T-Server que este robot fue nerfeado brutalmente en T-Server. Y mágicamente en T-Server no hubo la semana pasada. ¿Estarán unidos esos dos acontecimientos? Tal vez sí, tal vez no. Yo solamente pongo los datos en la mesa, después cada uno saca sus conclusiones. Es más archiconocido que este robot está destruyendo a todos. Si te salen solamente dos, ya perdiste la batalla. Ya perdiste la batalla. Es un robot que no hace falta saber jugarlo. Simplemente le disparan y no muere. No me vengan con que son los módulos, que el MK3. No. Si vamos a comparar vida, buff y todo, seguramente hay robots que tienen más. Capaz que el Fenrir le gana, o no sé. Busquen ustedes, yo no me fijo en esa. Pero este robot te salen dos y ya perdiste la partida. Te matan todos los robots. Un solo robot pelea contra 5 a la vez y te mata todo el equipo. Ya lo hemos dicho. Yo lo tengo al MK2. No me gusta jugar con él. O sea, ya saben que lo tengo por ponerlo y ya está. Tengo las armas, ni siquiera lo he mejorado. Ahora bien, el otro punto es, se supondría que este robot debería dar paso a otro lado, pero paso a otros robots nuevos y por ende el nerfeo, sumado a que está demasiado roto, que rompió el juego, entonces lo deberían nerfear. Todo el deberían, palabra que saben que no me gusta a mí, pero por eso yo pongo los datos en la mesa, porque después en comentarios van a decir su opinión al respecto. Pero yo quiero poner más o menos los pilares por lo que están sucediendo estas cosas. Y la posibilidad de que esto siga hasta tal vez fin de año o un mes más. Recuerden que tiene que venir el Dagon y sus armas y como 80 armas especiales. Y el dato a favor es que si hay modelo especial de este robot, que algunos ya han dicho que sí, estaríamos en presencia de una de las épocas más oscuras de War Robot, en el sentido de que ahora sí de verdad es obligatorio tener esto. A ver, obligatorio, ya saben a qué nivel estoy hablando. Si querés ganar y salen dos de esto en tu partida, anda y ayúdalo. No hagas payasadas de me voy solo con mi robot. No, entonces corres ventaja, demasiada ventaja, un 97% de ventaja tener estos robots. Si lo tenés al máximo, tranquilamente vos podés ganar la partida. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué creo yo que no se va a nerfear como apareció en T-Server? Y yo dije, aleluya, lo van a nerfear. Seguiremos jugando con nuestros robots favoritos. Se va a balancear, ¿me entendés? No quiero que lo maten al robot. Quiero que lo acomoden para poder luchar, porque ahora nadie, ni un titán, ni dos titanes vencen. En el T-Server lo nerfearon de una manera absoluta. Básicamente es un desfile. Pero, ¿qué va a pasar? Y esto está totalmente, obviamente es lógico de la dinámica del juego. ¿A qué me refiero, Fede? Dilo de una vez. Cuando salen dos, salen tres, salen cuatro, la gente que lo cambien, que está muy fuerte. Claro, está muy fuerte ¿contra quién? Contra otros robots. Van a empezar y ya han salido y lo vamos a probar más adelante, ahora en una partidita, que ahora salen 6 Ochocochi contra 6 Ochocochi. Ahí está la barrera que va a frenar un poco el rebalance. Que van a salir Ochocochis contra Ochocochis. Entonces ahí ya no se puede pelear, porque todos usan Noob Saibot, el que conoce la referencia a Mortal Kombat. Todos usan Liu Kang versus Liu Kang, ¿me entendés? Argentina, Brasil en el FIFA. Es así, siempre usan lo mismo. Entonces, lo mismo contra lo mismo hace que se extienda el tiempo de un rebalance, porque el rebalance es en relación que yo uso el Ochocochi mientras los demás usan cualquier cosa. Yo les gano. Ahora bien, cuando pones Ochocochi versus Ochocochi, ahí se emparejan las cosas. ¿Cómo se emparejan? Y un 50 y 50, ya está, porque los dos usan lo mismo. Los dos andan combate con cuchillo. Entonces, bueno, si el que sepa usar mejor el cuchillo o lo que sea, ya está. No va a haber necesidad de rebalance. Y eso puede ser, como digo, que lo dividí en varios pilares, varios puntos, una isla, un pulmón en donde haga que no se necesite un rebalance. Obviamente, cuando hablamos de rebalance vamos a decir nerfeo, porque el rebalance no va a ser todos los robots de War Robot suban a nivel del Ochocochi. No, pero sería un rebalance eso, lógicamente. Bueno, el rebalance va a ser al revés, le pegan al solitario. Pero eso puede ir frenado por lo que acabo de explicar, ¿ok? De que como todo el mundo va a adquirir el Ochocochi, pase eso. Y luego, ya ahí sí, le bajan la caña, viene Dagon, vienen las armas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Dato de vital importancia, los pilotos que van a salir, que ya se han publicado, está todo preparado para eso. No creo, después de exponer estos datos, no creo que al Ochocochi le pase nada, por lo menos hasta Navidad. Me puedo equivocar, después en comentarios me dirán, porque va a venir un modelo especial, tenemos muchos pilotos y el dato principal es esto, y se lo quiero mostrar, no sé si tengo estadística.
acá no hay estadística de lo... Miren, esto lo vamos a ver en directo. Ya me han pasado ratas a ti este ratito. Quiero mostrarles unas estadísticas indirectas de los premios que he ganado en las tarjetas. Miren esto. No sé si los unen, pero me han salido una cantidad... Sí unen todos los puntajes. Me ha salido una cantidad de Ochocochi increíble. Y no figuran acá, mira. Mira, lo único que me han salido es Ochocochi. No sale en la tabla. ¿Por qué no sale en la tabla? No sé. O yo no lo estoy viendo. ¿A dónde está el Ochocochi? Pero era increíble. Ficha que tiraba, porque yo abro las fichas para las tarjetas o las placas, eso, para subir los marcadores, ¿ok? Y me salían Ochocochi. Tengo las capturas de pantalla. Bueno, mágicamente acá no salen. Entonces yo dije, si están regalando tanto Ochocochi, es porque algo viene. ¿Por qué algo viene? Acá, no, me sale lo mismo. Bueno, acá obviamente justifica. Yo no sabía, pero porque no había entrado acá, pero dije, se los voy a mostrar a los chicos para que vean que esto no es Sanat. A ver, hace 800 años que jugamos War Robot. Ya sabemos más o menos cómo se maneja esto y cómo manejan los juegos en general. No crea que esto esté mal. No crea que esto es negativo. No, simplemente es un análisis. No se vuelva loco. Vamos a estar probando el Ochocochi con estas armas. Es cierto que las pinchudas van, aunque menos, en calidad porque disparan menos. Es decir, sirven, sí. Te matan, sí. Te destruyen, sí. Ganan la partida, sí. Pero no son tan letales como antes. Vos antes matabas con un golpe, ahora matas con 3 golpes. Hay una diferencia a nivel de dopamina que va a liberar el cuerpo cuando uses este robot. De todas formas, a mí no me gusta esto. Debería usarlo más. Si sale modelo especial, lo levelearemos y jugaremos lo que salga. Por ahora, yo estoy leveleando el Quick Sound Opium, que ya está con su rebalance. No es tan bueno. Es bueno si lo sabes utilizar. Pero hoy nos trae esto. Quisiera leer en comentarios lo que usted opina. Intente de ser acomodado, no de tantas vueltas como yo doy para explicar las cosas. Ponga su punto de vista, qué le parece, y si tiene algunos datos, póngalo por punto. Punto número 1, el Ochocochi esto. Punto número 2, parece esto, y lo leemos, y puede que en un directo vamos a leer los comentarios de este video, ¿ok? Sin más, sin vuelta, vamos directamente a una partida. A ver, no el rendimiento de mi robot, porque ya está viejo. O sea, no tengo la pintura legendaria, qué casualidad, y lo tengo a nivel 6. No vamos a ver rendimiento de mi robot, vamos a ir a analizar las partidas, ¿ok? Vamos al directo. A la partida, Dios santo. Suscríbete, dale like. Bueno, acá estamos. Salgo con Ochocochi en primera instancia, pero no me voy a ir a rushear. Voy a acompañar a unos compañeros. Mira lo que tenemos ahí, están todos farmeando. Claro, están aprovechando que el Ochocochi no le hace asco a absolutamente nada. Y se aprovechan de eso. Tengo los controles mal. Siempre lo mismo, Federico. Bueno, ya me están disparando. Ay, Dios. No, a mí. Mira con qué tiran. Con Hurricane. Me voy. Bueno, a lo que quería decir. Generalmente cuando la gente quiere hacer la ilegalidad... Bueno, me destruyen. Mira, no me destruyeron. Cuando la gente quiere hacer la ilegalidad, muchos se dan cuenta y no matan a aquellos que se dejan matar. Eso es algo normal que suele suceder. Cuando vos ves a alguien que está farmeando a propósito, no lo matas, que se joda, ¿viste? Que pierda tiempo si va a farmear. Ahora, como todo el mundo está sediento de sangre por el Ochocochi, no importa. Entonces sacan robots débiles, se dejan matar, y el Ochocochi, con la sed de sangre que tiene, se los lleva por delante a todos. Y eso en cierta forma no es que beneficia ni nada, pero se aprovecha. Es como doble aprovechamiento. ¿Me entendés? Vos no hacés la ilegalidad, pero tampoco la denunciás, ¿viste? A ver, la denunciás. Podés denunciar a un hacker y todo. Pero me refiero que ya a nivel social es más fino. No quiere decir que vos seas parte, pero bueno, esa situación es aprovechada por aquellos que sí quieren hacer el daño. Entonces, como saben que vos vas a matar porque estás enfermito por el Ochocochi, se te tiran encima y vos apretás los botones y lo matas. Bueno, vamos a ver acá. El Ochocochi me lo reventaron porque, bueno, hicieron todos sus esfuerzos para destruirme. Me ven el nombre, me dispararon todas las armas a mí. Ahora, saqué otro robot y nadie me dispara. Esto es increíble. Sigue la gente sacando cosas raras. Vamos a ayudar ahí un poquito. ¿Hay Ochocochi en partida? Creo que vamos a tener que tirar otra. No, tenemos ahí Typhon. La gente se está decantando por Typhon porque tiene mucha fama. No quiere decir que sea mejor que otros, pero tiene mucha fama. Eso es cierto. Es hiper débil. Todos los robots viejos son débiles. Discúlpenme que lo diga, pero bueno, es la verdad. Mira, le estamos disparando un Erebus que puede estar al MK2. Se autosuicidó, no sé qué hizo. Mucho face shift. Algunos están usando de nuevo al Lynx. El Lynx pasa a ser un poco molesto porque sigue haciéndose invisible. Pero claro, tiene mucha debilidad el tema de que las armas no lo acompañan. Porque ya hay un nerfing de las armas pinchudas. Así que, bueno, hay mucho Opium. Es lógico. Ahora llega el momento de los titanes. Me interesaba sobre todo el Ochocochi. No me salieron Ochocochis.
Así que me parece que lo vamos a ver en la próxima partida. Vamos a ver cómo se desencadena esto. Mira lo que tenemos. Angler. Bastante rapidito ese Angler. Muy bien. Rook. Otro Angler. Muy bien. Lo vamos, mira, con infinita este tipo no sabe nada. Escopetas, mucho mejor. Lynx capturando baliza. Muy, pero que muy bien. Ni siquiera me ve porque debe estar jugando con el celular y tiene la mano grasienta. Bien, capturamos baliza tranqui. Me interesa analizar mi equipo. Hay dos. Tenemos un coreano. Este no tiene idea. Me está picando un mosquito por la pata. Todas las balizas son nuestras básicamente. A mí no me preocupa que me disparen porque me bufean. Mira este muchacho cómo está equipado. Increíble. Un Rook que todavía está en el respawn. Un coreano, que es lo mejor que me gusta. Y acá gente tirando orbitales de una manera descomunal. Tenemos a este señor que se va a comer unos pinches. Mirá qué lenta que está la arma, ¿no? Mirá qué lenta que está la arma. Me voy a ir retirando. Volvemos acá. Le hice gastar las balas y vienen mis titanes. Le hice gastar las balas y vienen mis titanes. Metió Phase Shift, me manda mensaje de WhatsApp. Bueno, perfecto. Dirán, Fede, pero no estás aportando mucho. El tema de la distracción es lo mío. De la distracción y el entretenimiento. Es muy peligroso dejar un Skyros dando vueltas, sobre todo en mis manos. Que a nivel psicológico te quemo. Entonces yo capturo acá, aquellos van a lo básico que es matar, disparar, matar, matar, matar. Y yo me encargo de la estrategia. Allá hay un problema, mi titán se manda solo contra dos bichos. No lo voy a ayudar, obviamente. Sino que voy a dejar que sea carne de cañón, que ellos crean que van ganando porque mataron uno y no se dan cuenta que la partida se va a terminar. Y fíjate cómo está el marcador. Pasa esto, pasa que son victorias más importantes estas. Bueno, acá está para las que están usando faldita cada vez más corta. Tiene acá el marcador. Quiero tirar una partida y que me salga el Ochocochi por lo menos en el equipo enemigo. Igual, de todas formas, todos sabemos, los que jugamos War Robo diariamente, que es una invasión. Una invasión que se va a frenar porque después todo el mundo va a tener de menor a gran medida un Ochocochi. Entonces se va a dividir esto por quien tenga el piloto legendario, que tenga la pintura legendaria, que tenga las mejores armas, lo sepa usar y que no se done solo y quien lo tenga más fuerte. Entonces eso va a ser un freno. Perfecto. Gran partida. Quiero ver que salgan Ochocochis. Yo voy a salir con el Ochocochi y me voy a quedar en la base. Tenemos muchos crisis, por supuesto. No hay Ochocochi en mi equipo. ¿Puede haber un rebalance a nivel de matchmaking? Sí, puede haber. Acá tenemos otro Ochocochi. Lo acompañaría, perdón que casi eructo en una grabación de un directo. Lo acompañaría, pero mira, ya tiene un Lynx. Desesperado por capturar baliza. Todos. Fíjate cómo es el común denominador de los que piensan, ¿eh? Piensan, entre comillas. Y tenemos doble camper. Si tenemos doble camper y dos delanteros, estoy de enganche yo. Estoy de enganche, ¿me entiendes? Juego con la 10. Estos tipos van a campear. Y... ¿qué robot es? Cada vez más chiquito. ¡Qué lindo modelo! Voy a defender en cierta forma acá. Y vamos a ver cómo van las cosas. No se vino nadie todavía. Acá tenemos un Loki que se la van a guasquear. Tiro ahí. Chao. Y ahora le vamos a dar a este. Hola, maestro. ¿A dónde va? Listo. Se acabó. Pobrecito. En vivo y en directo. Bueno, en diferido. Un abrazo. Seguí jugando con eso, maestro. Seguí pensando que eso te va. Justamente, el Loki es el que menos hay que usar en esta temporada porque parece un tipo que te empuja. ¡Epa! Bueno, tenemos un camper bastante tryhard. Me voy a quedar acá. Nuestros compañeros están allá. Che, ¿por qué hay 3 en base? 5. Y hay uno a mitad de cancha. Ay, por favor, es que en serio. No quiero tener que sacar el Ochocochi para allá. Porque tengo el camper que me puede estar mirando. Listo. Ayudamos de afuera. Este ángulo es preciso. Acá mucha gente viene acá a la orilla a hacer pis, ¿eh? Así que cuidado, hay un olor. Bueno, viene este. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Espero que el camper no me vea.
Espero que el camper no me vea. Sí, me vio. Un Dimitri Kornekovacs. Bueno, Fede, pero qué bueno que eres. Y no me des la versión especial con Full MK3 porque me vuelvo loco. Vamos a descargar las armas. Obviamente vienen con set de venganza, por supuesto. ¿Qué robot tienen ahí? Mira, viene un... No puede venir un... ¿Cómo se llama ese? Bueno, el chiquitito molesto que vivía con la araña. No me puedo mover. Increíble. Porque paralizan con ¿qué? Con curveada. Camina, gordo. ¿Qué pasa que me dieron? ¿Me dispararon? Lárgate de aquí, Federico. ¿Me dispararon? ¿En serio? ¿Invisible? Alguien saque captura de eso, ¿eh? Mandan y hacen una denuncia a la empresa. ¿Cómo puede ser que de golpe le bajó la vida sin nada? Y le bajó la vida y un arma. Rarísimo. ¿Cómo se llama este robot? Por favor, déjenmelo en comentario. El Bliss. Bueno, estoy a un toque. Y ahí me subió la vida de nuevo. Claro, es que no tiene sentido este robot. O sea, cuando hablan de robot para mancos, bueno, esto. Es que no te hace falta jugar. No te hace falta jugar con esto. Bueno, me voy a quedar acá. Y un olor a pis. Tic, tic, tic. Y me falta un arma. Pero el payaso me va a disparar, ¿en serio? Toma. Toma y anda a sacar otro robot, nene. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo están las novias disparando a la izquierda? No quería sacar el Newton, pero bueno. Bueno, bastante bien en contra de los ejemplos que estábamos hablando de lo que íbamos a hablar del video. Pero ya saben a lo que me refiero. Puede que me hayan tocado 2 partidas al ser las primeras del día. Pero en general ya saben lo que pasa con el Ochocochi. Pueden estar haciendo un rebalance manual en matchmaking para que no salgan tanto, pero eventualmente tal vez el horario, etcétera, etcétera, puede jugar en ese sentido de que te salgan todos Ochocochi. Ya lo sabemos. Y si no, puede ser una buena movida o puede ser una casualidad en donde... Pero márcame los tipos que me disparan. Oh, Dios. En donde ya no sea tan castroso y darle un lugar, un respiro más a los Ochocochi para que no voten en contra, ¿me entendés? Porque es cierto que es cansador. Yo no he visto otro robot tan cansador en la historia de War Robot. Y yo estoy jugando ininterrumpidamente hace 27 años War Robot. No como la gente que se va, que se vuelve, que llora, que vuelve después de un año. No. Yo hablo con conocimiento de causa, no esa gente que se va y después vuelve un año. No, por favor. Abstenerse de opinar de actualidad a la gente que vuelve. Con todo respeto, por supuesto. Si te fuiste mejor, has mejorado tu vida. No vuelvas, por favor, te lo pido. Yo no me he ido y puedo opinar de cómo está el asunto hoy en día. Sale Quicksand Opium. Y el Ochocochi viene a ser el robot que rompió el juego. Punto, listo. No lo digo yo, está ahí, lo hemos visto todo. En estas partidas no se vieron reflejadas, pero en los directos lo hemos visto y cada uno sabe cómo va. Por eso quiero en comentarios que me digan para leer un poquito, porque en serio, yo ya más o menos sé lo que va a hablar la gente. Entonces acá le promovemos un espacio para que usted se pueda desahogar. ¿Va a haber rebalance? ¿Esto va a durar para siempre? Y muchachos, no va a durar para siempre esto. No va a ser el robot eterno de War Robot, no. ¿Vos te crees que va a ser más famoso que el Hao Jun? No le van a sacar el trono el Hao Jun ni el Haechi, por supuesto que no. Pero estamos en una época oscura de War Robot porque se viene Halloween y un montón de cositas. Esperemos que haya un alivio, ya sea por el matchmaking o por algún rebalance oculto, porque imagínate, si vos haces un rebalance público, ya nadie lo va a querer. ¿Sí? Entonces, hacerle un rebalance que no pase nada, que nadie diga nada a nivel oficial y que el robot se note que esté más débil. Listo, la gente se va a quedar tranquila. Va a creer todavía que es fuerte, pero en realidad debilacua. ¿Suele pasar? Sí, suele pasar. Y que me toques un poco el matchmaking para que no salgan 6 Ochocochi. Y listo, y todos felices. Entonces ahí sí, ponelo OP. Para que no salgan 6 Ochocochi y te destruyan la partida todo el tiempo y no puedas ni siquiera completar una tarea del día diario. Entonces, va a ese sentido, nadie está en contra del Ochocochi, sino en contra
de las situaciones que se dan del mismo. Que todo el mundo use Liu Kang. Bueno, nene, usa otra cosa. Para dar variabilidad al juego, siendo que tienen como 475 robots de este juego. Y van a usar siempre el mismo. Y lo van a usar todos. Inclusive la gente que se queja. Y sí, porque no te queda otra opción. Esto es así. Estamos escuchando todo el nuevo tema de cosas. Y bueno, todo el mundo lo escucha. Listo. Así que me dejas un comentario abajo. Suscríbete. Dale like. Y compartí el video. Esta partida... ¿Por qué nos están dando tanta huasca? Ah, porque cada uno defiende su baliza. No vaya a ser la nueva moda. No vaya a ser la nueva moda. Bueno, el Phase Shift debería liberarme del poder de Newton. La nueva moda es que cada jugador se quede en una baliza. Increíble. 1 en cada baliza y 4 en la baliza central. Bueno, capturamos acá. Nah, igual ya nos guasquearon. Sí, ya nos guasquearon. Yo perdí el Newton, por supuesto. Ah, tengo el retrocrisis. ¿Podemos hacer algo acá? No nos da tiempo. Señoras y señores, una derrota más. ¿Qué le hace más? Una línea más al tigre, una raya como la que tiene tu hermana. ¿Hace calor y saliste en tanga? Bueno, acá está el resumen para aquellos que no lloren. Sin más que decir, te voy a leer en comentarios qué te parece todo esto, qué opinión tenés. Y tranquilo, escribí con tranquilidad, no te vuelvas loco porque después te mandan los mensajes y te los ocultan. Un besito al cucurucho y nos vemos en el próximo. Bye bye, amigos. Hasta la próxima.